Vamos a comenzar con la página 2 de la guía número 1 de magnitudes directamente proporcionales. Antes de comenzar con las preguntas de la página 2, vamos a hacer una breve revisión de contenidos desarrollados anteriormente. He dibujado en el pizarrón el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. El ángulo que forman los ejes es un ángulo recto. En el corte de ambos ejes se coloca el 0 y ese corresponde al par ordenado 0, 0. 0 de los valores representados en el eje horizontal y 0 de los valores representados en el eje vertical. Todos los valores representados en el eje horizontal se simbolizan o representan a través de la letra X. Este es el eje de abscisas o eje X, X' o eje horizontal. Todos los valores representados en el eje vertical se representan con la letra Y. Este es el eje de ordenadas o el eje Y, Y' o eje vertical. Cuando uno tiene un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, esto tiene el sentido de poder albergar los datos de una situación planteada. Las situaciones que nosotros vamos a empezar a ver y que hemos visto con anterioridad son relaciones entre dos magnitudes. Una de las magnitudes va a ser representada en el eje de abscisas y la otra, va a ser representada en el eje de ordenadas. Dada una relación entre esas dos magnitudes, hay una decisión que se toma en el vínculo que se establece, que es cuál de las magnitudes va a depender de la otra. En el caso del problema de la página 1, teníamos el tiempo que va transcurriendo y la posición del tren a medida que transcurre el tiempo. Del sentido común y del análisis de la situación, uno presupone que el posicionamiento del tren va a ir dependiendo del tiempo, porque uno lo que primero hace es mirar la hora y dice, ya pasó una hora de tiempo, voy a ver dónde está el tren. Hecho ese razonamiento, uno entonces determina que las posiciones del tren van a ir dependiendo del tiempo en el cual yo vea el registro hecho. Por lo tanto, al tiempo lo voy a denominar variable independiente. Y determino que la posición del tren depende del tiempo en el que yo mire el registro del movimiento. Entonces, al posicionamiento del tren lo voy a denominar variable dependiente. La variable independiente es la que se representa en el eje de abscisas y la variable dependiente es la que se representa en el eje de ordenadas, siempre. Por eso uno tiene que definir en una relación cuál de las dos variables, cuál de las dos magnitudes adopta valores que conforman la variable y cuál de ellas sería la variable dependiente y cuál la independiente. Siempre, frente a todo gráfico, hay una tabla que podemos llegar a hacer donde en la primera columna se colocan los valores de X, o sea, los valores de la variable independiente, y en la segunda columna los valores de Y, los de la variable dependiente. Por eso es que nosotros habíamos puesto en el de Equitilipi, 0, 0, en el viaje de Equitilipi, que partía del tren, y habíamos puesto el dato de que a las 5 horas había recorrido o estaba posicionado a 340 metros de la partida. Entonces, estos son los pares ordenados que uno va ubicando. Ahí tengo las 5 horas, acá tengo los 340 kilómetros,
acá medíamos en kilómetros, acá medíamos en horas la variable tiempo y en kilómetros la variable posición. Entonces sabíamos que a las 5 horas el tren estaba posicionado a 340 metros. De allí la gráfica, las posiciones intermedias que iba tomando el tren en las horas entre 0 y 5 horas, va tomando las posiciones intermedias entre 0 y 340 kilómetros. Esto es para aclarar cómo se lleva la interpretación de un problema a un gráfico y potencialmente a una tabla. Ahora vamos a aclarar otros conceptos. El conjunto de valores que podría llegar a adoptar la variable independiente es un conjunto de números reales. Estamos trabajando con el sistema de coordenadas donde se representan números reales en los ejes. El conjunto de valores que va a adoptar la variable independiente, que es tiempo, lo represento en el eje horizontal como un intervalo. Vimos intervalos, un intervalo de valores. Si yo sé que el tren ha viajado, va a viajar, sé que no va a viajar indefinidamente, va a viajar en un lapso de tiempo. Entonces yo puedo decir, armar un intervalo cerrado y cerrado, cerrado al inicio y cerrado al final, el intervalo 0, 5 de valores que pertenecen a los números reales. Ese intervalo, como es el conjunto de valores que potencialmente puede adoptar la variable independiente, se llama alcance de esa relación que nosotros estamos estableciendo entre las dos variables. El conjunto de valores que potencialmente puede adoptar la variable dependiente, que son las posiciones, lo voy a llamar rango. Ese rango es un intervalo que yo sé que va a ser de 0 a 340, pero como no tenía registro cuando empiezo a analizar el problema, puedo decir que ese rango de valores que va a ir adoptando la variable dependiente es el conjunto de los números reales. Después podré definir, cuando vaya sacando mis cálculos, e ir acotando los valores para hacer más preciso el análisis. Hay otro conjunto de valores dentro del alcance que son los que realmente y efectivamente son los valores de la variable independiente que realmente han tenido imágenes. Entonces yo puedo dar fe que adentro del alcance va a estar ese dominio de la relación, que es otro intervalo en donde yo tenga certeza que estos valores del alcance van a tener imágenes y tengo certeza que tienen imagen de 0 a 5. Acá el dominio veo que coincide con el alcance, porque yo lo planteé de esa manera, al alcance. Y sé después que el dominio, efectivamente, todos estos valores tienen una imagen que le corresponde en el conjunto de los valores de la variable dependiente. El rango tiene a su vez un subconjunto que se llama imagen de la relación, que es el intervalo que yo efectivamente sé que son las imágenes de cada uno de esos valores del dominio. Y yo sé efectivamente que de 0 a 340 kilómetros, ese intervalo es el intervalo que conforma el conjunto imagen de la relación. Entonces me quedó representado en el eje horizontal el dominio de la relación y en el eje vertical la imagen de la relación. Ese dominio y esa imagen conforman un cuadro de análisis de la relación. Y vimos nosotros una definición, que es la definición de función. Esta relación establecida entre el tiempo transcurrido y el posicionamiento del tren es una relación que se va a denominar función siempre y cuando cada uno de los valores que yo determiné en el alcance tengan imagen y esa imagen sea única. El conjunto de esa definición se puede traducir en esto.
que cada elemento del alcance tenga una única imagen. Por lo tanto, estoy hablando del dominio, que son los valores del alcance que tienen imagen. Entonces, yo necesito corroborar para saber si es función que el alcance sea igual al dominio. Y en este caso corroboro que sí, y porque así definí yo el alcance. Yo ya aquí en este conjunto numérico puse todos los valores del tiempo que tienen una imagen, o sea, una posición. No puse el número 6, no puse la hora 6, porque a la hora 6 no sé que tenga imagen, no tengo información. Entonces puse en el alcance donde tengo información del problema. Ese mismo alcance coincide con el dominio. Cada una de las horas que fueron transcurriendo tiene una única imagen. De hecho, a la hora 1 habíamos calculado nosotros en el video anterior que la imagen que le correspondía era 68. Y así, cada una de las horas, no me quedó bien la escala, bueno, no importa, ya la hago bien. Cada una de estas horas que va transcurriendo van teniendo una imagen específica que es el posicionamiento a la que se encuentra el tren. Entonces yo puedo decir a la hora 2, donde se encuentra el tren, a la hora 3, y a la hora 4 y a la hora 5. Cada uno de estos elementos tiene una imagen y los puedo colocar aquí. Acá van los valores del dominio y acá van los valores que le corresponde de la imagen. Esta es la síntesis previa que quería hacer antes de comenzar a responder las preguntas de la guía.